todos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Bienvenidos sean todos ustedes. Algo iba a decir, ya se me olvidó, ya luego lo veremos. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien nos dirija en esta mañana, ¿sale? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites estar un domingo más aquí como iglesia, nos permites estar reunidos como hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual vamos a disfrutar de tu palabra. Vamos a disfrutar, Señor, de este mensaje que tienes para nosotros. Te pido, Padre eterno y glorioso, que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de mis hermanos, Señor. Que no sean enseñanzas de hombres que sean implantadas en los corazones de mis hermanos, sino que sea tu santa palabra, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por este mensaje. Por aquellos hermanos, Padre, que no van a poder estar aquí por alguna enfermedad, por algún accidente, Señor, por alguna dificultad en la cual no pueden estar presencialmente, Señor, pero nos acompañan, Padre eterno y glorioso, a través de Facebook, Padre. Yo te doy gracias por sus vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Es la serie que estamos estudiando, la serie que estamos enseñando. Y como te he dicho a través de esta serie, te lo voy a estar repitiendo, que al estar estudiando esta serie llegamos a los mandamientos de Dios. Y Dios quiere que en estos mandamientos tengamos cuidado de no caer en legalismo. Tengamos cuidado de no caer en legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. ¿Qué es lo que Dios realmente quería decirnos? Es sacar la ley de Dios de su contexto original y poner enseñanzas de hombres, leyes humanas, las leyes humanas hacerlas como si fueran leyes divinas, cuando no debe de ser así. A esto Dios quiere que al momento de que nosotros estudiemos cada uno de sus mandamientos, Dios quiere que no solamente veamos la letra de la ley, lo que nosotros creemos que es por fuera nada más. Lo que Dios quiere es que estudiemos el espíritu de la letra, la intención que tenía cada uno de estos mandamientos. La letra de la ley, decíamos que no nos refleja totalmente la intención, pero el espíritu de la ley es más extenso, ¿verdad? Entonces es lo que hemos estado haciendo con estos 3 mandamientos que ya hemos estudiado. Y al estudiar estos mandamientos nos los tenemos que aprender de memoria, hermanos. Tienen que ser memorizados. Si tú les preguntas a los niños que van a la escuelita, se lo saben. Quizás ya se les olvidaron, pero se saben los mandamientos de memoria. Inclusive se estaban aprendiendo hasta el credo. Y algunos se lo saben completito. Entonces, el primer mandamiento que ya estudiamos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento que ya estudiamos es: no te harás imagen alguna, ¿verdad? Ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Ya estudiamos ese segundo. Y el domingo pasado concluimos con el tercer mandamiento, que este tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hoy vamos a ver el cuarto mandamiento. Vamos a dar inicio a este cuarto mandamiento, y es así como titulamos este mensaje. ¿Cuál es, en forma de pregunta, cuál es el cuarto mandamiento? Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. ¿Amén? ¿O todavía no? Ok, dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios
te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ok, muy bien. Podemos encontrar aquí, en este mandamiento, lo que podemos encontrar, que el Señor hace un mandato. Te fijas, en los primeros 3 mandamientos, el Señor comienza dándonos prohibiciones. No, no, no. Y en este 4º mandamiento, el Señor nos hace un mandato: guardarás, guardarás. Entonces el Señor dice: guardarás el día de reposo para santificarlo. Y dice: como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿A qué se refiere esto? Que no va a ser como nosotros queramos guardarlo, sino como Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Si notamos en este mandamiento, ya que hemos estudiado los otros 3 y vamos a estudiar los que vienen después, vamos a notar que este mandamiento es el mandamiento más largo. Es el mandamiento más largo. ¿A qué me refiero con más largo? A que es el mandamiento más detallado. ¿Te fijas? Cómo este mandamiento el Señor hace un detalle. Y a pesar de que es el mandamiento más largo, más detallado, ¿qué crees? Es el mandamiento más controversial que puedes encontrar de los 10 mandamientos. Y cuando hablo que este mandamiento es el más controversial, no me refiero a todas las religiones que existen en el mundo, sino es el más controversial aún en los cristianos evangélicos. Este mandamiento es el más controversial. Este mandamiento ha sido expuesto por muchos teólogos, por muchos maestros de la Biblia, pero aunque este mandamiento está muy detallado, cuando es expuesto este mandamiento hay varias inclinaciones. Algunos, al exponer este mandamiento, se tienden a ir a una inclinación donde terminan haciéndolo, donde terminan cayendo en este legalismo, donde así tiene que ser guardado. Otros se van a una inclinación donde termina este mandamiento, lo terminan haciendo más liberal. En Cristo el día de reposo se cumplió, y para el Señor los 7 días de la semana son igual. Y las personas dicen: es que yo ya no le dedico un día al Señor le dedico los 7 días de la semana. Mentira. Y es lo que queremos estudiar en este mandamiento, hermanos. Y espero que con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo podamos exponer de una forma ordenada, de una forma equilibrada este tema, y que podamos sacar, repito, la verdadera exégesis y lo que realmente nos quiere decir el espíritu de este mandamiento. Y sin caer en controversias. Sin controversias. Inclusive hace 2 años, estaba checando mis notas, y hace 2 años, casi 2 años y medio, dimos una serie exclusivamente de este mandamiento, la cual lo habíamos titulado El Día del Señor. Y nos aventamos como 8 o 9 temas nada más del Día del Señor. Claro, no nos vamos a aventar los 8 o 9 temas, ya que tenemos más mandamientos por ver, pero quizás sí nos va a llevar unos 3 o 4 temas ver este mandamiento. Los adventistas del séptimo día, para que no creas que ellos son, tú no puedes llamar hermano a un adventista del séptimo día, ya que ellos no creen que Jesús sea Dios, no creen que Jesús es Dios. Entonces, los adventistas del séptimo día, ellos alegan y ellos debaten
que el día que debe de ser guardado es el día sábado. Tú no te puedes mover del día sábado. El día sábado es el día que tiene que ser guardado. Los testigos de Jehová no piensan de esta manera, no piensan tanto en el sábado. Y investigando un poco qué es lo que pensaban los testigos de Jehová, me di cuenta que mucho cristiano piensa igual que los testigos de Jehová, porque ellos dicen que no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Dicen, ya los hijos de Dios no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y en una de sus notas yo leía esto, dice, solo tenían que guardar el sábado las personas que estaban obligadas a cumplir con todo lo que incluía. Dios nunca pidió a los demás que lo hicieran. Además, gracias al sacrificio de Jesús, ya nadie, ni siquiera el pueblo judío, está obligado a cumplir la ley de Moisés, que incluye los 10 mandamientos. En vez de estar bajo la ley de Moisés, los cristianos están sujetos a una ley superior, la ley del amor. Hermanos, aquí hay algo muy controversial al nosotros decir de esta manera. Inclusive, repito, algunos cristianos evangélicos lo piensan de esta manera. Nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley, e inclusive aún y cuando hablamos de la ley, habla hasta de los 10 mandamientos. Entonces, si ya no estamos obligados, voy a llamarlo como obligación, si ya no estamos obligados a cumplir los mandatos de Dios, y sobre todo por este tema del día de reposo, que es el cuarto, ¿qué hacemos con los otros 9 mandamientos? ¿O solamente el cuarto ya no? Los demás sí, pero el cuarto no. Debo cumplir el no matar, debo cumplir el no robar, debo cumplir el honrar a mi padre y a mi madre, debo cumplir en adorar solamente a Dios, debo cumplir en no tener otros dioses, pero el cuarto mandamiento en Cristo ya está completamente, ya se cumplió. Entonces el cuarto mandamiento no entra en guardar un día para el Señor, y entonces los 7 días son para el Señor. Claro que no debe de ser así, hermanos. Y repito, este pasaje ha sido debatido por muchos teólogos. Hermanos, aunque yo ahora estoy bajo la gracia, y vamos a llamarlo, estoy bajo la ley del amor, es por ello que yo no estoy obligado a cumplir la ley de Dios, porque vivo bajo la gracia y vivo bajo la ley del amor. Yo no estoy obligado a cumplir la ley de Dios, ni trato de obedecer la ley de Dios para yo poder ser salvo. Pero porque yo soy salvo por amor al Señor y porque vivo bajo la gracia, trato de obedecer la ley de Dios. ¿Me explico? Trato de obedecer la ley de Dios. Hermanos, ayer platicaba con un hermano de aquí y hablábamos cómo la ley de Dios es perfecta, cómo la ley de Dios no se mueve, cómo la ley de Dios dice, el que es culpable, y no tendré por inocente al culpable. Es recta, la ley de Dios no se mueve. Y yo le decía a este hermano, pero la ley humana no es perfecta. La ley de Dios, la ley humana no es recta. La ley humana mueven unas cosas para condenarte, pero te ponen unas lagunas para salvarte. Porque hablábamos sobre el tema de los impuestos. Digo, yo no soy de saber impuestos. Y hablaba con este hermano y me decía, es que en la misma ley hay ciertas cosas que te dan cierta permiso para poder hacer algo. Y decía, pero aquí ya entra una moralidad. Aunque la misma ley me dé ciertas cosas para yo violar la ley, entra una moralidad. Yo no lo hago. No sé si puede explicarme. Hermanos, y muchos creyentes intentan ver esas lagunas en la ley de Dios. A ver, no esto, pero entonces, es como aquí nosotros lo hemos predicado. Nosotros no creemos que hoy en día tengamos que pedir el diezmo a las personas.
Claro que no, no pedimos el diezmo, porque el diezmo era para los judíos, el diezmo era algo que se hacía para el pueblo de los judíos. Cuando vamos al Nuevo Testamento ya no encontramos la palabra diezmo, encontramos la palabra ofrenda. Y es por ello que nosotros los domingos pedimos ofrenda, no pedimos diezmo, ofrenda. ¿Y qué es ofrenda? Dice Pablo, lo que tú quieras dar con un corazón alegre. Pero es ahí donde la persona entra a buscar una laguna y dice, pues si yo doy 20 pesos, yo no me voy a amargar. A comparación si doy 100. Entonces, como dice que con un corazón alegre, con mucha alegría, doy 20 pesos. No sé si trato de explicarme. Algunos alegan, no, es que el diezmo ya no se debe de dar. El diezmo no es bíblico, porque tú crees que la ofrenda es menos que el diezmo. Porque eso se nos ha enseñado que el diezmo es mucho y la ofrenda lo que me sobra, lo que te alcances a sacar del bolsillo, cuando Pablo no lo menciona de esa manera. Entonces, hermanos, para poder entender este mandato y lo que significa guardar el día o un día para el Señor, necesitamos irnos al principio. ¿Quién fue quien instituyó este día? ¿Quién fue quien lo instituyó? ¿Un pastor? ¿Lo instituyó Moisés? ¿Lo instituyó Abraham? ¿Lo instituyó Adán? ¿Quién lo instituyó? Fue el mismo Dios quien lo instituyó. ¿Cuándo lo instituyó? ¿Cuando Adán cayó? ¿Cuando el hombre pecó? ¿Sabes cuándo lo instituyó? Antes de la caída. Antes de la caída. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3. Y vamos a ver que esto fue una ordenanza dada desde el Edén, no con Moisés. Esto fue antes de Moisés, fue desde el Edén. Génesis 2, versículo del 1 al 3. Amén. Ok, dice así: fueron acabados pues los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, necesitamos entender que cuando Dios instituyó este día, cuando Dios dio esta ordenanza en este día, el hombre era un ser recto. El hombre aún no había pecado, el hombre era un ser recto, vamos a llamarlo así, moralmente perfecto, cuando Dios instituye este día. Entonces, hermanos, Dios, a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre cayó y el hombre fue desechado del huerto, Dios le dejó al hombre dos instituciones que no se movieron. Cuando el hombre pecó y Dios lo sacó del huerto, le dejó dos instituciones, dos, que no se movieron. ¿Sabes cuáles son? Una, el matrimonio. Dos, guardar el día del Señor. No se movieron. No se movieron. Esos días quedaron. Quedaron. Si te fijas, Adán en el huerto ya trabajaba, No le dio trabajo de cuidar el huerto, no le dio trabajo de ponerle nombre a los animales, ya trabajaba. Nada más que cuando pecó le dijo, ahora vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque era Dios quien había plantado el huerto, era donde florecían, los árboles daban fruto. Sin que el hombre tuviera que sembrar o cosechar, el Señor hacía que creciera el fruto, pero ahora lo iba a ganar con el sudor de su frente.
Y en estos versículos que acabamos de leer, vamos a enfocarnos en 4 cosas. En la mañana de hoy nos vamos a enfocar en 4 cosas. Dice, acabados, que el Señor acabó su obra. Número 2, dice, el Señor reposó. Número 3, el Señor bendijo. Y número 4, el Señor santificó. Acabados, reposó, bendijo y santificó. Entonces, en el versículo 1, es ahí donde encontramos, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que Dios trabajó, trabaja y seguirá trabajando. Dios trabajó, trabaja y seguirá trabajando. Dice, Dios acabó. ¿Y qué principio podemos encontrar aquí, hermanos? Que Dios no deja nada a medias. Dios no deja nada a medias. Dios acaba o Dios termina lo que comienza. Lo que comienza. Hermanos, nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no se deja mover por las emociones. No se deja mover por las emociones. ¿Te imaginas un Dios que se dejara de mover por las emociones o por los intereses y que Dios estuviese creando el primer día, comienza a formar, el segundo día, el tercer día, y en el tercer día de la creación dice, yo creo que voy a ponerme a crear ángeles. Ahorita voy a pausar la creación y voy a ir a hacer más ángeles para que los ángeles me adoren. Y ya, al cuarto día, otro más. ¿Sabes qué? Y si hago otros planetas, bueno, que me espere la creación y voy a hacer otros planetas. No, nuestro Dios terminó, lo que comenzó, lo terminó. Dios termina lo que comienza. Hermano, ¿cuántas cosas no hemos dejado inconclusas? ¿Cuántas cosas en nuestra vida no tenemos inconclusas? Son como estos jóvenes que terminan una carrera, están ahí, pero nunca van por su título. Nunca van por su título. Oye, ¿y tu título? No, pues ya, pero soy ingeniero. ¿Y tu título? No, pues no he ido por él. Termínalo. Conclúyelo, no has terminado. No se ha terminado. Ve por él. Terminan las cosas. ¿Cuántas cosas, repito, no hemos dejado inconclusas? ¿Y sabes por qué las dejamos inconclusas? Porque han perdido valor para nosotros. Han perdido sentido para nosotros. Por eso las dejamos inconclusas. Comenzamos algo, ahora sí, voy a echar a andar esto y voy con todo. 2, 3 semanas, no, ya no. El Señor me dijo que no, que siempre, y luego el Señor, ¿verdad? El Señor me dijo que no, que esto siempre no, que mejor me mueva ahora por acá, que me mueva ahora por allá, que me mueva ahora por acá. ¿Sabes qué perdemos cuando dejamos las cosas inconclusas? Credibilidad. La gente ya no cree en nosotros. ¿Qué vas a hacer? Voy a comenzar esto. ¿Cuánto le das? 2 semanas, 3 semanas. No va a terminar. Hermanos, el Señor termina lo que comienza. En Juan capítulo 17, versículo 4. Juan 17, 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he dejado inconclusa la obra que me diste. Así dice. ¿Cómo dice? He acabado la obra que me diste, que hiciese. ¿Qué dijo Jesús? He terminado la obra. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Consumado es. Hecho está, he terminado.
¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Hermanos, repito, Dios trabajó, Dios trabaja y Dios seguirá trabajando. Y este mandamiento, hermanos, ¿qué nos enseña también este mandamiento? Este mandamiento nos enseña que el hombre debe de trabajar. El hombre debe de trabajar. ¿Qué le dijo Pablo a algunos tesalonicenses que no querían trabajar? Que el que no trabaje, que no coma. Los hermanos ya no querían trabajar. Los jóvenes ya no querían estudiar. ¿Para qué? Ya viene el Señor, en cualquier ratito nos vamos. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Si viene el Señor, ¿de qué sirve? Mejor así. Pero andaban de metiches, andaban metiéndose en las casas, andaban de chismosos, metiéndose en los problemas ajenos. ¿Y qué dijo Pablo? El que no trabaje, que no coma. Y a esos chismosos, pónganlos a trabajar. No les den un taco, no se los regales. No se los regales. No porque no puedan generar un taco, es porque no quieren trabajar. Y este mandato es lo que nos enseña. Hermanos, digo, antes de la caída el hombre ya trabajaba. Solo que el hombre, cuando pecó, el hombre perdió el propósito del trabajo. Pregúntale a una persona, ¿por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? Y vas a ver cómo su semblante, no, pues, porque hay que comer, porque hay que sacar, no, pues porque hay que hacerle, mañana lunes, ir a trabajar. No hay propósito, ¿sabías? Pregúntale, ¿por qué? ¿Qué haces con el dinero que trabajas? Y te va a decir, pues hay que comer, hay que vestir, hay que calzar, hay que pagar deudas, hay que hacer esto. No hay propósito. Cuando Dios instituyó el trabajo antes del huerto, porque el trabajo tenía un propósito. ¿Y sabes cuál era el propósito de que el hombre trabajara? Glorificar a Dios. Que con su trabajo iba a glorificar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace hoy el cristiano? Es donde menos glorifica a Dios, en su trabajo. Es donde menos. Ahí como quede, ahí como salga, no es para mí. Por eso, ¿qué dijo? Haced las cosas o trabajad como para el Señor. Como para el Señor, porque el propósito de que trabajara el hombre era para glorificar a Dios. El propósito por el cual el hombre trabajara era para dar un testimonio de a quién creía, un testimonio de su fe. ¿Por qué Dios puso a trabajar al hombre? Para desarrollar su carácter. ¿Por qué el hombre puso trabajar al hombre? Para suplir las cosas que fueran necesarias. ¿Por qué Dios pone a trabajar al hombre? Para poder ayudar a otros. A otros. Hermanos, Dios acabó lo que comenzó. Dios acabó, Dios terminó lo que era la creación a los 6 días. Pero después de la creación del mundo, para ser habitada por la humanidad, Dios mismo, repito, fue Dios quien instituyó el primer 7º día como el día de reposo. Fue Dios quien lo instituyó. Hermanos, te voy a decir algo. Los judíos no tienen los días como tú y como yo. Para ellos no hay lunes, para ellos no hay martes, para ellos no hay miércoles. Los judíos tenían día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 7. Entonces, en el día 7 es el día en que Dios instituye este día para reposar. En Génesis capítulo 2, versículo 2,
Amén. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hermanos, ¿a qué se refiere con que Dios reposó? ¿Será acaso que nuestro Dios se cansó de crear, de hacer su creación en 6 días y dijo, ya me cansé, está dura la chamba, necesito tomar un descanso? ¿Será acaso que nuestro Dios se cansa? Cuando Isaías nos dice que Dios no se cansa, que no se fatiga. ¿Será acaso que Dios reposó? Porque algunos teólogos dicen que cuando usa esta palabra, que Dios reposó, era para contemplar su creación. Este día fue para contemplar todo lo que Él había creado. Y no dudo que haya sido así, hermanos. Es como cuando tú terminas algo, que estás construyendo algo, estás haciendo algo, lo ves y dices, bien, quedó bien. Después de un día de trabajo y dices, quedó bien. Haces una tarea, la ves y dices, mejor no la pude haber hecho. Y la llevas y te reprueban, pero para ti estuvo bien. Para ti estuvo bien. Pero es contemplada la creación, y yo no dudo que el mismo Señor haya contemplado su creación. Hermanos, pero esto va más allá. El Señor no es que haya dejado de trabajar, porque si el Señor hubiese dejado de trabajar, el mundo se acaba, ¿sabías? Todo lo que vemos dejaría de existir. ¿Por qué? ¿Por qué dejaría de existir todo lo que vemos? Porque la palabra de Dios nos dice que todo está sustentado por Dios. Todo está sustentado por Dios. Hermanos, cuando hablamos aquí de que Dios reposó, esta palabra viene de una palabra que es Shabbat. Reposó, Shabbat. Ya algunos han dicho, es que Shabbat es sábado. No, no es sábado. No es sábado, es Shabbat, que quiere decir nada más reposo. Shabbat quiere decir hacer cesar. Shabbat quiere decir quieto. Quieto. Y la palabra cesar quiere decir interrumpir cierta cosa que se está haciendo. ¿A qué nos referimos con esto? No dice la palabra de Dios que Dios reposó de toda obra, de toda obra. Dice reposó de la obra que estaba haciendo en ese momento. Reposó nada más de eso. Hermanos, con esto entendemos que el día de reposo no es un día para cesar de toda actividad, porque Dios cesó de hacer aquello, pero Dios siguió trabajando. Entonces, cuando hablamos de descansar o dedicarle un día al Señor, no es, repito, de cesar de toda actividad. Aunque hay algunos hermanos que piensan que guardar el día del Señor es quedarme en mi casa viendo Netflix todo el día. Eso no es guardar el día del Señor. No, pues, vieja, yo creo que hoy no vamos a ir a la congregación. Yo ando muy molido. Yo voy a ver aquí una película. Tráeme el desayuno a la casa, te traes a los chiquillos y aquí todo el día vamos a ver películas. Eso no es guardar el día del Señor. Tampoco guardar el día del Señor creas que es irte desde temprano al río, desde temprano a la playa, porque pues es mi día de descanso, y desde tempranito, porque si no vas ahí a los amiales, ¿cómo se llama? Asmiales, vas, y si no agarras de las primeras te va a llegar todos los orines abajo. Entonces hay que agarrar de la de mero arriba, madrugar. No, eso no se trata. No se trata de guardar el día del Señor así, y lo vamos a ver. Por eso dice, guardarás el día del Señor como Él lo ha mandado. No como tú piensas que se debe de guardar, porque ya lo vimos, al Señor lo que tú pienses y yo piense, a Él no le interesa. Al Señor no le interesan nuestras buenas intenciones, al Señor lo que le interesa es nuestra obediencia. Por eso dice, vas a guardarlo como yo te he mandado que lo guardes. Como yo he mandado que lo guardes. Hermanos, con esto no espero
confundirlos. Entonces, pastor, no puedo ir a acostarme, dormirme o hacer. No, yo no quiero que estés todo cansado, porque a lo mejor tuviste una semana muy pesada, muy agotadora, pero que no, es que pues como es el día del Señor, tengo que estar aquí al 100. No, tampoco de eso se trata. Pero sí vamos a verlo más adelante, que hay que analizar los casos. Si tú vienes con sueño a la congregación, la pregunta sería, ¿qué horas te dormiste ayer? No, pues como a las 2, fuimos con unos amigos. Ah, bueno, es diferente. Es diferente. Entonces, hermano, Dios en el séptimo día solo cesó del trabajo de la creación, pero Él siguió trabajando. Él no ha dejado de trabajar. Entonces, el Señor sigue trabajando, repito, hasta este día. Aunque no ha entrado, aunque aún no ha entrado, sigue trabajando hasta este día, aunque no ha entrado a su reposo, pero no está inactivo, ya que intercede por nosotros. ¿A qué voy con esto? Aunque nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, a la diestra del Padre, sigue trabajando. ¿Qué hace? Sigue intercediendo por nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es, Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Sigue trabajando. Aun cuando los santos, aun cuando tú y yo entremos al reposo del Señor, aun cuando tú y yo entremos a los cielos, que dicen, ahora ya está en el descanso eterno. Tú no te imagines, hermano, en el cielo tocando nada más un arpa o sentado, gozando. ¿Sabes que en el cielo vamos a estar trabajando? Aún en el cielo vamos a estar trabajando. Repito, aunque yo te hablo de trabajo y dices, ¿qué? Trabajar, porque se ha perdido el propósito. La caída nos ha hecho perder el propósito. Pero vamos a estar trabajando, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición, y el trono del Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué harán? Le servirán. Y sus siervos le servirán. ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo? Sirviendo al Señor. Hermano, si no te gusta servir en la congregación, ¿crees que vas a servir en el cielo? ¿O de verdad quieres ir al cielo a servir cuando no sirves aquí? Bueno, no sirves del servicio, pues. ¿De verdad? Hermanos, ¿te acuerdas que cuando iniciamos los 10 mandamientos te dije que el Señor dio exigencias y prohibiciones? Pero esas exigencias y esas prohibiciones son para nuestro bien. Aunque nosotros creemos que las exigencias y las prohibiciones que vienen en los mandatos son como una carga, no son una carga, son para nuestro bien. Y fíjate, el Señor, al establecer un día santo para Él, al establecer un día, ¿sabes qué es para nuestro bien? ¿Es por causa del hombre? ¿Fue por causa del hombre que se hizo el día del reposo y no... sí, fue por causa del hombre que se hizo el día de reposo. En Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Ves lo que dice el Señor? El día del reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos,
Dios reposó como ejemplo para el hombre. Como ejemplo para el hombre. Para que el hombre aprendiera a descansar en Dios. Para que el hombre aprendiera a descansar en Dios. Entonces hemos visto que Dios acabó lo que estaba haciendo, su creación. Punto número 2, vimos que Dios descansó, cesó. ¿Eso para qué lo hizo el Señor? Para contemplar su creación, pero dentro de ello cesó lo que estaba haciendo, pero Él siguió trabajando y para que el hombre aprendiera a descansar. Entonces, hermanos, vamos a ir a la tercera palabra, que fue Dios quien bendijo el día de reposo. Génesis capítulo 2, versículos 3, que ya lo hemos estado leyendo ahí. Bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, la razón por la cual Dios bendijo al séptimo día no fue porque era el séptimo. O sea, no fue porque dijo, este es el día especial, Shabbat, este lo voy a bendecir. ¿Me explico? No tiene poder el día, sino la esencia del día, de lo que Dios hizo, que Dios reposó como ejemplo para el hombre. La palabra que dice aquí, que Dios bendijo ese día, la palabra que viene aquí, bendecir, es Dios declaró bendito ese día. Dios lo declaró bendito. Hermano, cuando Moisés establece este principio o esta enseñanza que Dios había dado en el Génesis, Moisés la toma del Génesis, o el Señor la toma del Génesis, y es el mismo Señor que con su dedo, vamos a llamarlo así, con su dedo, y sabemos a lo que se refiere eso, no es que haya aparecido un dedo, pero Dios con su dedo escribe en las tablas de la ley para un pueblo que había vivido 400 años como esclavos. ¿Te imaginas cuando el pueblo comenzó a leer las tablas de la ley? Un día descansarás. Papá, ¿qué pues, hijo? ¿Qué es descansar? 400 años. Hermano, analiza esto. Venimos de una vida desordenada, venimos del pecado y no... Hermano, cuando tuviste un encuentro con el Señor, cuando el Señor por su gracia y su misericordia te rescató, ¿qué es lo que sientes dentro de ti? Un descanso. Un descanso. Descansas en el Señor. Hasta te sientes más ligero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya estoy en el cielo o qué? No, hay un descanso. Y ellos por 400 años habían sido esclavos y es el Señor quien les establece un día van a descansar. Por lo que 400 años no lo hicieron, un día van a descansar. Ahora sí, puro ver Netflix, dijeron los israelitas. No, porque el Señor establece cómo se iba a guardar ese día. Es el mismo Señor que lo establece. Hermanos, el día del reposo, el día del Señor, no fue para esclavizar al hombre, ¿eh? Si eran esclavos, ¿tú crees que era para esclavizarlo? Claro que no, no era para esclavizar al hombre, ni para que ese día fuera una carga, al contrario, era una bendición. Era una bendición. Hermano, deja de afanarte. Escucho personas que dicen, ¿cómo quisiera que la semana tuviera 9 días, tuviera 10 días, porque 6 días no me alcanzan? No me alcanzan, no más no.
Hay personas que viven tan afanadas que no les gusta descansar, les pica su hogar. Están en casa y, a ver, ¿qué hago? Arreglo aquí, arreglo allá. Su mujer, ya viejo, ya mira, ve. No, espérame. Ya hago aquí, ya hago allá, ya quito, ya pongo, ya hago, ya. No saben descansar. Prefieren pedir tiempos extras en los trabajos. Los que tienen la bendición de trabajar de lunes a viernes buscan un trabajo sábado y domingo. No saben descansar. No ven un día de bendición. Lo ven esclavizante. Lo que Dios declaró bendito, ¿cómo vas a descansar? No, para nada. Para nada. Si fue Dios quien instituyó ese día, para que tú y yo descansemos, para que tú y yo lo guardemos. Pero ¿sabes qué sale en nuestro corazón, hermanos? Avaricia. Hay avaricia. Hay avaricia en el corazón. ¿Qué más puedo hacer para sacar dinero? ¿Qué más puedo hacer para sacar dinero? Encontré un trabajo los domingos también. Son los días que descanso, pero lo encontré. Ya no voy a congregarme, pastor. ¿Cómo? Sí, es que fíjese que bendito Dios me salió un trabajo. ¿De verdad? ¿De verdad crees que ese trabajo viene de parte de Dios? Que Dios contradice su ley perfecta, que Él mismo estableció un día para que descansaras, y Él mismo va a poner en ti un trabajo para que no descanses. La ley de Jehová es perfecta. No es así. Hermanos, el día que Dios declaró que fuera bendición, no lo hagamos maldición. No lo hagamos maldición. Porque lo contrario de bendición es maldición. No lo hagamos así. Dios estableció un día para que descansemos. Nada más voy 2 horas, ese día nomás 2 horas. No. Es el día de descanso. No, es el día de descanso. Y vamos a aprender en esto cómo el Señor quería que descansáramos, cómo el Señor quería que guardáramos ese día. Por eso Dios reposó como ejemplo para nosotros. Nomás voy a ir a sacar un presupuesto, no voy a trabajar. No. Voy a entregar el pedido que me hicieron ayer, pero no voy a trabajar, nomás lo voy a entregar hoy. No. Es el día de Dios. Es el día del Señor. Cesa de trabajar. Hermanos, ¿qué pasó con el maná? ¿Qué pasó con el maná? ¿Cuántas veces Dios les daba maná? 6 días a la semana. ¿Y qué le dijo? En el 6º día vas a recoger doble porción. Porque el 7º no vas a ir a recoger alimento. Y los que decían, vamos a recoger, ¿qué les pasaba el maná? Se llenaba de gusanos. Se llenaba de gusanos. Ayer platicando con una persona me hizo recordar que lo habíamos dicho en la serie del Día del Señor. Me decía, platicaba con una señora que nos vende huevo. ¿Sabes las gallinas ponedoras cuántas veces a la semana ponen huevo? 6. Y 1 no ponen. Uno. Un día descansan, luego uno. Las gallinas saben más que tú. Hermanos, el diseño de Dios, el diseño de la creación. Dios descansó, Dios reposó, Dios bendijo. Este día va a ser bendito. Es que, pastor, si no trabajo, Dios va a proveer, Dios va a bendecir. ¿Y qué hizo? Dios lo santificó. No solo lo bendijo, lo santificó. La palabra en Génesis capítulo 2, versículo 3, que es ahí, bendijo Dios al 7º día
y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, la palabra santificó viene de una palabra hebrea que es kadash. Kadash, así es en el hebreo. Que esta palabra, que Dios lo santificó, quiere decir Dios lo apartó como sagrado. Es un día que no se toca. No se toca. Es sagrado. Es sagrado. Es como, eso no se toca. Ni siquiera lo mires porque se quebra. No lo mires. Es sagrado. No se lo robes a Dios ni a tu familia. Es sagrado. La palabra Kadash viene también de declarado santo. Quiere decir apartar. Quiere decir celebrar. Quiere decir consagrar o dedicado a. Dedicado a. Hermanos, recordemos, repito, que cuando Dios instituyó este día, lo santificó para que el hombre se lo dedicara a Netflix. ¿A quién? A Dios. Para que el hombre se lo dedicara a Dios. A Dios. No a mis placeres, no a mis deleites, a Dios. ¿Cómo? Ay, no, pues qué pesado. No, no es pesado. Para dedicárselo a Dios. Mira, en la versión lenguaje sencillo, te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, me gustó mucho esta traducción. Dice, así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra, y de todo cuanto existía. El séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Ese día el Señor lo apartó para que todos lo adoraran. Dios santificó ese día para que tú y yo fuéramos con alegría, con deleite en nuestro corazón, a adorar a Dios. ¿Cómo vienen los domingos, hermano? ¿Cómo venimos los domingos? ¿Cómo venimos a adorar al Señor? Hermanos, ¿por qué creemos que este mandamiento es insustancial? ¿Por qué creemos que este mandamiento se puede suplir por cualquier otra cosa? Por cualquier deleite, por cualquier placer. Hermanos, el día que Dios estableció es para venir y adorarlo. Para venir y adorarlo. De verdad, quitémonos ese concepto falso en el cual nos hemos creado en nuestra cabeza, que es solamente para yo reposar sin adorar ese día a Dios. Hay algunos que toman vacaciones y dicen, voy a tomarme vacaciones 15 días, pero se toman vacaciones para el cuerpo físico y para lo espiritual. ¿Sabes cuántos domingos debería de faltar un creyente, hermanos? Ninguno. A menos que una causa justificada lo impida, pero ninguno. Pero si me voy de vacaciones, busca una congregación allá. Búscala. Pero si voy a Mazamitla, hay muchas. Pero si voy a Tapalpa, hay muchas. Pero si me voy al campo donde no hay ni señal ni nada, ten el día, guarda el día. Ten un devocional con tu familia, ora con ellos, lee la palabra. Descansamos del cuerpo físico, mas no de lo espiritual, hermanos. Mas no de lo espiritual. Hermanos, dejemos de justificarnos y poner peros y peros para venir y adorar a Dios. Ya dejemos nuestra pasividad, dejemos nuestra frialdad, dejemos nuestra apatía. ¿Cuántos pretextos no ponemos para no asistir y venir a adorar a Dios, hermanos? Hermano, ¿por qué no viniste? No, es que fíjate que ya iba,
pero luego, no sé, sentí así como un dolorcito y dije, ah, caray, no será esto, no será lo otro, no, pues mejor me quedo en casa. Hermano, solamente reflejas tu apatía. No, hermano, ven y adora a tu Señor. No muestres indiferencia al Señor. Me encanta lo que dice este mandato: guardarás el día del Señor y se lo enseñarás a tus hijos, a tus siervos, al buey, al asno. Hay padres que sí vienen a la congregación, pero le preguntan a los hijos si quieren ir. ¿Quieres ir? ¿Vas conmigo o te quedas con tu papá en casa? ¿Dónde crees que va a escoger el niño? ¿Dónde crees? Pues con su papá en casa. Claro. ¿Vienes conmigo o vas con tus abuelitos? Tu pregunta es tonta. Claro que va a querer irse con los abuelitos. Claro, hermanos. Claro, no van a querer venir, dice, pero tú le vas a enseñar. Tú se lo vas a enseñar. No quiero ir. Vas a ir, hijo. Vas a llegar a una edad donde tú ya vas a poder. Pero mientras vivas en esta casa, mi familia y yo serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Hermanos, algunos tienen hasta, pastor, yo no voy a ir, pero por Facebook ahí estuvimos, en espíritu y en verdad, ahí estuvimos. No, eso no es. Eso no es. Hermanos, la coinonía, la palabra de Dios nos manda a tener coinonía, tener hermandad. ¿Por qué, hermano? Porque en Facebook, viéndonos de Facebook y nada más llevando un servicio desde Facebook, ¿con quién chocas? ¿Con quién raspas? ¿Con quién tienes diferencias? Con nadie. Con nadie. Aquí en la congregación hay diferencias, hay desacuerdos, chocamos, nos raspamos. ¿Qué es la coinonía? Es la coinonía. Hermano, ¿por qué el día que debemos guardar para el Señor se nos hace como una maldición, se nos hace como una carga? Ah, mañana hay servicio, híjole. Ay, no, pues mañana hay iglesia. No. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que mañana hay iglesia? Muchos no faltan los domingos porque no tienen otro compromiso. Pero si te tuvieras otro compromiso, con facilidad dejas de venir. No pasa nada, dejarías de venir. Como no tienes un compromiso, pues vienes aquí. Pero si te sale otro compromiso, vas para allá. Hermanos, debemos guardar el día para el Señor. Debemos guardar el día para el Señor. Escuchaba un pastor que decía, debemos guardar el día del Señor aun cuando, desde que nos levantamos. Pero, rápido, cámbiate, muévete, plancha, arréglate, esto, lo otro, vienes en el carro, nunca te apuras, nunca nada. ¿De verdad es para el Señor? ¿De verdad es para el Señor? ¿De verdad tu día está dedicado al Señor? Cuando la reunión decimos que empieza 9:30, llegas 10:30, 10:20. ¿Esa es la adoración que merece tu Dios? ¿Esa es? No, pues aquí estoy, tarde pero sin sueño. No. Es la adoración a tu Dios. Hermano, Génesis capítulo 1, versículo 5. Ya estamos sobre el final. Génesis 1, 5. Vamos a leer versículos salteados y quiero que notes esto. Hermano, yo sé que puede haber muchas dudas, puede haber muchas preguntas, puede haber muchas cosas, por eso digo, nos va a llevar 3, 4 temas, ¿ok? No vamos a dar toda la serie, pero vamos a ver 3, 4 temas.
Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ok? La tarde y la mañana un día. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué encontramos de similitud en estos versículos? Que cuando menciona del 1 al día 6, dice, y fue la tarde y la mañana. Pero cuando leemos que Dios reposó el séptimo día, no encontramos, fue en la tarde y la mañana. Hermano, ¿por qué no encontramos, por qué no encontramos en la tarde y la mañana? El Espíritu Santo no menciona el final del día, porque sería un día perpetuo. Sería un día perpetuo mientras durase el tiempo. Mientras durase el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que guardar el día para el Señor no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad. Pastor, pero en Cristo ya no debo guardar un día para el Señor, porque los 7 días en Cristo ya no debo. Hermano, Jesús fue bien claro y dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla, hermano. Y yo entiendo, perfectamente lo entiendo, que cuando el Señor estableció un día en el Génesis, y con esto voy a terminar, cuando el Señor estableció un día en el Génesis, cuando Dios puso de guardar un día en los mandamientos del Señor, y la iglesia primitiva guardaba después el primer día de la semana, y vamos a ver por qué hubo ese cambio, guardaba el primer día de la semana. Hermanos, yo entiendo que el día de reposo apuntaba a un reposo eterno. Yo lo entiendo perfectamente. Que apuntaba a un reposo eterno, que eso tenía más un sentido espiritual. Vamos a leer este último, Hebreos capítulo 4, versículo del 8 al 11. Hebreos 4, del 8 al 11. Amén. Dice, te lo voy a leer en la versión internacional. Dice, si Josué, ya ves que Josué fue quien introdujo a la tierra prometida a los israelitas. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Que para los israelitas creían que el reposo era entrar a la tierra prometida. Dice, pero Josué dijo que no, que el reposo iba más allá. El reposo iba más allá. Fíjate lo que dice esto, hermano. La primera venida de Cristo no abolió el reposo, más bien marcó el comienzo de un tipo de descanso más profundo que el Shabbat podría ofrecer. Hebreos insinúa que sentimos las primeras oleadas del descanso venidero. En Cristo ya hemos gustado de los poderes del siglo venidero, incluyendo el descanso, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Según el autor de Hebreos, no entraremos, sino que ya entramos en su totalidad más adelante, pero con certeza
desde ya. ¿A qué habla en esto, hermanos? Que en Cristo ya entramos a este reposo, no en su totalidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con el Señor. Hasta que estemos con el Señor. Dice, no necesitamos esperar hasta la muerte para disfrutar el reposo y de la paz de Dios. Lo podemos disfrutar cada día. Ahora, nuestro reposo diario en el Señor no termina con la muerte, sino se perfeccionará en un reposo eterno en el hogar que Cristo ha preparado para nosotros. Hermanos, la primera venida del Señor no abolió descansar un día para el Señor, dedicarle un día para el Señor, sino que nos hizo entrar a su reposo. Ya sentimos las primeras oleadas. Por eso decimos, somos peregrinos en este mundo, porque nuestra ciudadanía está allá. Ya lo sentimos. ¿Qué dice Efesios? ¿Estamos sentados? Efesios, ¿no? Estamos sentados en los lugares celestiales. Tú dirás, pues ¿cuál? Yo aquí estoy sentado. Ya. Es como estamos estudiando el Apocalipsis. Ya, pero todavía no. Ya estamos sentados en los lugares celestiales. Ya está nuestra morada. Somos extranjeros y peregrinos. Ya. Pero todavía no. Falta que te lleve la carroza, la muerte. Pero ya está garantizado. Hermanos, y termino con lo que dice este comentarista y me encantó muchísimo. Quienes no aman guardar el cuarto mandamiento en la tierra, no están preparados para el cielo. Si para ellos es un día tedioso, si sus horas se hacen pesadas, si no se deleitan en sus sagradas ocupaciones, ¿qué sería una eternidad de tales días? ¿Cómo lo pasarían? Nada puede ser más claro que si no tenemos tal felicidad en un tiempo de santo descanso y en las santas ocupaciones aquí, estamos completamente desprevenidos para el cielo. Para el cristiano es motivo de sumo gozo anticipar que el cielo será un reposo largo e interrumpido. Hermanos, ¿qué era para la iglesia primitiva y qué debería de ser para nosotros guardar un día para el Señor? ¿Qué era y qué debería de ser para nosotros? Una pequeña visión de lo que será lo celestial. ¿Por qué crees que los hermanos de la iglesia primitiva alababan al Señor, tenían sus estudios y ahora sí decían, vámonos, cada quien por su lado? ¿Qué hacían? Todos los días, el primer día de la semana, ¿qué hacían? Compartían el pan, comían juntos, predicaban el evangelio, dedicaban ese día para el Señor. Y la gente los veía y decía, ¿quiénes son estos? Son los seguidores de Jesús. Son los seguidores de Jesús. Ah, entonces esos son cristianos. Era una pequeña visión de lo que sería el cielo. Pero hoy, hermanos, hemos creído que el día del Señor son 2 horas del día, de 9 a 11. No, hermanos, qué mal estamos en cuanto a tener en cuenta y guardar el cuarto mandamiento. ¿Cuántas veces no hemos violentado ese mandato, hermanos? Y como les digo siempre al terminar, nos damos cuenta que jamás los podremos cumplir. Corre a la cruz. Corramos a la cruz. Refugiémonos en Cristo, porque solo Él es quien los puede guardar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque has traído luz, Señor, en cuanto a este mandato.
podemos encontrar la esencia, Señor, de este mandato. Que el poder no está en un día, Señor, sino en la esencia del día. De cómo lo usamos, de cómo lo guardamos, de cómo te adoramos, Señor. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, Señor, porque nos hemos creído tan sabios. Y hemos creído, Señor, que nosotros, en nuestra inconsciencia, Señor, hemos creído que sabemos cómo se debe de guardar. Pero no lo estamos haciendo, mi Dios. Cada mandato que estudiamos, Señor, nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Y cómo violentamos cada mandato, Señor. Lo único que nos hace ver cada mandamiento, Señor, es Cristo. Es ver a Cristo. Refugiarnos en la cruz. Correr hacia la cruz. Y decir, ayúdanos, Señor. Gracias, Padre eterno y glorioso. Gracias por lo que tú nos enseñas en este mandato. Por cómo, Señor, tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y revela lo que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por estar tan afanados, Señor. Por estar tan afanados y querer trabajar todos los días. Cuando un día, Señor, en la semana, tú has declarado que sea dedicado para ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque estamos desobedeciendo. Yo te doy gracias por estos hermanos, gracias por la congregación, gracias por lo que nos enseñas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.